Muchas gracias al Festival La Palabrar. Veo por aquí a Juan, Byron, Marta de la Ermita de las Aves, una de las reservas más lindas para contemplar y conocer de aves en el oriente antioqueño, en el municipio de San Luis. Gustavo Zuluaga, ¿qué decir de Gustavo Zuluaga? Yo creo que no exagero si digo que es una leyenda de los libros, de la promoción de la lectura, una leyenda y alguien que ha hecho un camino en la cultura de la ciudad de Medellín desde los años 70 tal vez, y que ha sido promotor de escritores, escritoras, conocidos y desconocidos, y en todo caso la mayoría de los desconocidos, injustamente desconocidos, porque también es una especie, digámoslo así, de curador, de persona que tiene ojo, tiene una manera de captar y de atraer personajes muy especiales de la creación literaria. Y algo que no conté y que a Gustavo lo va a sorprender, porque yo le dije a él cuando nos invitaron acá que le iba a hacer una pregunta con la que ya se iban a desatar muchas otras cosas, muchos otros recuerdos. Y es que el amaquero, además de ser quien es, conocedor de libros, promotor de libros, y un ser humano que ha recorrido toda una órbita en el panorama cultural de Medellín y Antioquia, yo diría que de Colombia, es además mi primo. No es su mejor virtud, pero así tocó. Estamos de malas. Y Gustavo, yo le advertí a él que le iba a preguntar algo con lo que se iba a desatar mucha conversación. Imagínense un niño de 9 años al que se le ha suicidado su hermano de 19 años, hace apenas unos meses, que va en un bus de Copacabana con su papá. Y que con mi papá va también Gustavo, solamente escuchando, ¿no? Yo de San Luis, paseando donde la familia en Copacabana, y papá hablando con Gustavo en el bus. Ese niño de 9 años al que se le acaba de suicidar su hermano en el colegio, solo escucha. Gustavo, que ha sido muy bueno para conversar, pero yo creo que muy bueno también para escuchar, solo escuchaba. Y yo sentí a mi papá que se estaba desahogando un poco, ¿no? Y mi papá, aunque esa generación y del pueblo, Gustavo, casi que el único libro que conocieron muchas de esas generaciones fue tal vez Aura o las Violetas, de José María Vargas Vila, que el hecho de haber sido tan eclipsado o tratado de tener por el Vaticano como libro prohibido, eso lo hacía más llamativo tal vez, pero bueno. Ahora la Violeta pero entonces, Gustavo, con lo que le voy a preguntar es lo siguiente. Bueno. Entonces Gustavo le decía a mi papá que él tenía un libro oculto, que no se lo iba entregando a cualquiera. Y yo recuerdo el nombre del libro. En ese momento yo no tenía ni idea. Y era El inconveniente de haber nacido de Cioran. Y con esa historia de Cioran, que Gustavo ha sido uno de los más grandes promotores, yo creo que en Colombia, de Cioran, comenzamos esta conversación. Yo no sé si Gustavo se acuerde, pero hablemos de eso. Comencemos a hablar de eso, Gustavo, y que me cuente un poco de Cioran. Yo lo recuerdo con esa escena particular de escucharlo usted diciendo eso. Sí. Bueno, primero que todo, Vargas Vila es una vergüenza colombiana. Y ese libro, Ahora las Violetas, era el libro que leían las viejitas del pueblo, ¿no? Porque ya lo otro que es
ese odio tan espantoso sobre la mujer, hablando de la mujer como una vagina, me horrorizó siempre. Y yo siempre fui enemigo de Vargas Vila y de la lectura de Vargas Vila. Entonces yo creo que en un momento dado yo le dije a su papá que había un ser que atacaba todo y era Cioran, que escribió Brevario de Podredumbre, El inconveniente de haber nacido, El aciago de Miurgo, 17 libros, y fuera de eso era un defensor del suicidio, pero no el suicidio tan ridículo como la gente mira el suicidio, que es pegarse un tiro, eso es tonto, sino el suicidio como una posición filosófica, es el suicidio como no suicidarse, vivir como un suicida y morir de viejo como murió Cioran, que murió de viejo, pero siempre hizo una ética de vivir como un suicida. Entonces yo siempre antepuse que no se embobaran leyendo a Vargas Vila, que es un autor de muy baja calaña. Yo conozco un historiador muy importante colombiano que se llama Douglas Day, que hace un libro sobre Vargas Vila donde dice: lo único que se defiende de Vargas Vila es su posición política. Pues la posición política de Vargas Vila en ese momento era ser gaitanista. Ser gaitanista en ese momento era importante, pero ahora ser gaitanista es un poquito ridículo, ¿cierto? Entonces yo le anteponía a Cioran como un ser muy grande que defendió el suicidio, un poco el odio a la mujer, que es de lo que menos me gusta de... Yo siempre he considerado a la mujer superior al hombre, siempre la he considerado, en todas las... Ahora ha salido una mujer que no me gusta, que es la lesbiana. A mí me gustan más las mujeres que le gustan a la vez, que son a la vez, que le gustan los hombres y las mujeres, pero no esa cerrazón de nada con los hombres, que sí me parece muy feo. También me gusta la actitud de los hombres que son a la vez, que le gustan los hombres y las mujeres. A mí no me gustan las mujeres, pero me gusta esa nueva libertad, ¿no? Y no tiene sentido atacar a la mujer. Que lo acerque más a la... Sí, no tiene sentido atacar a la mujer, porque la mujer es superior a nosotros. Y sobre todo, la mujer yerra mucho cuando es joven, pero cuando la mujer llega a ser como tu mamá, o como, digamos, mi mamá, que se vuelven unas sabias, no hay manera de atacar a la mujer. Cuando la mujer ya madura, se vuelve dos veces el hombre. Entonces, en el caso de tu papá, que era un enamorado de Vargas Vila, había que proponerle un ser como Cioran, que ha sido un francés, después de Nietzsche, pues como algo muy, muy grande que ha dado la humanidad. Bueno, Gustavo, y Cioran, digamos que es una puerta de entrada, por lo menos al universo, en mi caso, de El Hamaquero, de Gustavo, para mí, que me generaba también empatía, admiración, ignorancia de niño. Y luego, Gustavo, me gustaría que me contaras también esa etapa en la Universidad de Antioquia. Gustavo fue uno de los principales promotores de muchos escritores que apenas se conocían en la Universidad de Antioquia, y es un trabajo específico en la biblioteca de la universidad. ¿Cómo fue eso, Gustavo? Sí, yo primero fui hamaquero durante 5 o 6 años en el centro de Medellín. Yo me instalaba en una hamaca y allá vendía las hamacas que hacía la familia. Había un personaje, un periodista de Medellín que llamaba Alberto Aguirre, que me tomaba muchas fotos cuando yo estaba acostado vendiendo mis hamacas. Las sacaban los periódicos, decía: aquí está el hamaquero vendiendo sus hamacas,
a la gente que pasa. Ahí conocí mucho, digamos, el nadaísmo. Yo recuerdo que Darío Lemos estaba ahí al pie mío. Yo me acuerdo cuando arrancamos Bernardo Ángel y yo a enterrar a Gonzalo Arango en 1976. Y entonces conocí mucho el nadaísmo en el centro de la ciudad, en la playa. En un momento dado me mamó la vida con los artesanos, los hippies, porque estaban mezclando mucho ese hippismo, ese hippismo y artesanías, como con vender droga, con la marihuana, que a mí nunca como que no me ha llamado la atención, ni las pepas. Entonces yo dije, tengo que buscar otro ambiente, porque estoy muy fatigado de que siempre haya un emparentamiento del artesano con el vendedor de drogas. Entonces me fui para la Antioquia, me metí a la biblioteca de la Antioquia. Como yo no tenía títulos, entonces me fui para la encuadernación, y ahí en la encuadernación me recibieron a ayudar a encuadernar. Nadie me conocía en la Antioquia, en la biblioteca, y después de estar 6 meses en la encuadernación, Víctor Gaviria, que era viejo amigo mío, me introdujo a los directores de la biblioteca. Me dijeron, vea, él puede hacer la actividad cultural de la biblioteca. Entonces me pusieron a hacer la actividad cultural. Una de las cosas como que la gente se recuerda mucho, yo traje, por ejemplo, a Luis Ospina y a Carlos Mayolo, y me levanté la plata con el Banco de la República. Me valió como 5 millones traérmelos para la biblioteca. Hicimos un acto para 1000 personas, con plata que no tenía la biblioteca, sino que yo me la levantaba en las entidades bancarias de Medellín. Y luego empecé a hacerle los cuadernos, hice 21 cuadernos. Allá, por ejemplo, presentamos a Estanislao Zuleta. Yo lo llevé a la biblioteca y yo pensé que allá iban a ir 100 personas, y resultaron que 5.000 personas. Nos tuvimos que ir para el Camilo Torres. Yo presenté un poco de personajes dentro de la biblioteca y hacía unos cuadernos que se pueden consultar en este momento. Hice 21 cuadernos. Por ejemplo, yo fui el primero que sacó a Jorge Alberto Naranjo con un título que llama La ciencia de Afrodita, a Jairo Alarcón, a Eufrasio Guzmán, a Pablo Turó, a Gustavo Mejía, hablando de Malcolm Lowry. Y a la vez que yo presentaba a esos ensayistas, hacía antologías, y empecé a hacer antologías de Alejandra Pizarnik, que fueron completamente exitosas, y en este momento es como nuestra gran poeta latinoamericana. En ese momento nadie la conocía. Espero. Y luego hice también 2 cuadernos sobre Cioran. Hasta se lo entregamos a Álvaro Mutis y no podía creer que nosotros conociéramos a Cioran, que apenas estaba siendo conocido en Europa, y yo empecé a conocerlo por intermedio de Viejo Topo. También recuerdo mucho que el primer cuaderno que se hizo en la biblioteca sobre Darío Lemos, un poeta nadaísta, que nadie se haya publicado, lo publicamos allá. Y lógicamente una antología de José Manuel Arango, que yo nunca sabía que eso se volvía la primera antología que se hacía en la vida de José Manuel Arango. Él solamente había publicado 1 o 2 libritos ahí chiquitos, y yo empecé a recoger todo lo que se conocía y fui haciendo un cuaderno que fue como muy importante para esas colecciones de la biblioteca. Bueno, y hablando de otra suicida, que me decía Gustavo que después algún biógrafo asegura que no se suicidó, sino que fue un exceso ahí de alguna antidepresivos o barbitúricos, no sé. Sí. El caso es que Gustavo dice que igual lo fue por actitud. Él tiene una teoría frente a eso. Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik ha sido un ser que yo
he admirado mucho toda la vida. Yo la conocí en el 79 y empecé a sacar cuadernitos sobre ella, luego libritos y luego librotes. Y en ese momento es tal vez la poeta latinoamericana más reconocida en todos los ámbitos literarios. En estos días que fui a dar una charla a Pereira, lo primero que me salieron fue: Amaquero, usted sabe que Alejandra Pizarnik no se suicidó. Pero sí, yo sé. Salió un libro de Cristina Piña donde dice que Alejandra Pizarnik se tomó ella tomaba somníferos para dormir y se le fue la mano y se tomó 4. En vez de tomarse 2, 4 y se le fue la mano y se murió. Pero es que la Pizarnik, la ética de su vida era ser suicida. Toda su obra, todos sus diarios, toda su poesía, el suicidio está ahí. Que se le haya ido la mano con 2 pastillitas, eso nada significa. Ella era una suicida viva. Entonces, se ha vuelto con los años. Cuando yo hacía esos cuadernitos, nadie los conocía, y de pronto yo he oído a Raúl Henao que me dice: Maquero, te están pirateando a tu poeta Alejandra Pizarnik, como si fuera mi poeta, porque me dediqué a difundirla toda la vida, y me ha dado resultado últimamente, pues ya todo el mundo la está leyendo. Y el hecho de que se haya tomado unas pastillitas de más, eso no vale la pena. Entonces un poquito hasta rabia me da cuando quieren colcharme que porque pues que se tomó unas pastillitas de más, pero ya era una suicida. Bueno, Gustavo, además, es uno de los promotores y, digamos, yo no sé si se podrá llamar así a algo como eso, ¿no? El budismo zen en Medellín, que el poeta Roca lo molesta diciendo: ¿cómo está los amigos del budismo zen? El budismo zen, porque como yo tengo que sobrevivir vendiendo libros en la calle, en la Bastilla, no me puedo dedicar a ser un budista zen cómodo, meditando, ese vegetarianismo un poco ridículo, porque uno no debe ser vegetariano. El vegetarianismo, como uno es un sobreviviente, uno come lo que hay. Entonces ese budismo cómodo no me llama la atención, pero sin embargo toda mi vida he amado el budismo. Ayer, por ejemplo, me encontré con un budista zen muy auténtico que se llama Javier Chávez. Yo le pregunté: oíste, ¿cuántos libros vos tenés en tu casa? Hombre, Amaquero, tengo 10 libros y te estoy comprando el 11º libro, un libro que yo saqué que se llama Los poemas de Han Chan, un poeta ermitaño que vivía en las cuevas por allá por la China, escribía los poemas en las cortezas de los árboles, los rayaba en las piedras, nunca publicó, y sacó en su vida, salieron solamente 30 poemas, y yo he editado 2 veces ese poeta, que es un poeta ermitaño, que se llama Han Chan. No se vende, nadie lo compra. Pero ese amigo budista zen decía: Maquero, hace 30 años se me perdió el libro y quiero volverlo a tener. El budismo zen, pues ustedes saben muy bien que el budismo es una ética que los difundió Schopenhauer. Recuerdo que el mismo Nietzsche decía: Europa no está preparada para el budismo. Es una cultura religiosa muy superior. Entre otras cosas, el budismo zen y el budismo en general difunde un poco la idea de suicidarse, de que si la vida ya es una carga, hay que salir de esta vida sin esperar esa muerte de los católicos que se quedan en una cama 5, 6, 7 años esperando que Dios se los lleve, sabiendo que hay pastillitas tan fáciles de utilizar. En una época
Yo di una charla en Carmen de Lloral hablando que José Manuel y yo, nosotros hacíamos la tertulia en el Jardín Botánico y un policía amigo de nosotros nos dijo: Amaquero y José Manuel, hay una pastillita buenísima que se la toma uno y en 10 minutos queda fly como si hubiera tenido un ataque cardíaco. Entonces ahí mismo salió volado José Manuel a apuntarla y yo también. Y habían 15 señoras en la charla que yo estaba dando sobre José Manuel Arango en Carmen de Lloral, y se fueron para la cafetería a esperar que yo saliera, que por favor les diera el nombre de la pastillita a las 15 viejitas contemporáneas mías. Entonces yo dije: ay, Dios mío, le doy el nombre a estas viejitas y se me suicidan y me las cobran a mí. Yo le dije: muchachas, este Alzheimer está ya muy avanzado, a mí ya se me olvidó esa pastilla, porque yo no le podía dar el nombre a esas viejitas, se me suicidaban. Ajá. 15 viejitas. Y Gustavo, hay varias cosas que menciona de la pastillita como si fuera un infarto, dices, Gustavo. Sí, cuando mi papá se murió de un infarto, que no estaba tan viejo, 64, yo fui a la Universidad de Antioquia muy temprano, porque yo le ayudaba a sacar los libros a él, ¿cierto? Claro. Muy temprano, 6 de la mañana. A las 6 habría... La única persona al frente de la biblioteca, en todo ese patio, era Gustavo. Sí, claro. Con su saco gris y con la barba, ¿cierto? Ya sabía que mi papá había muerto de un infarto. Yo solamente vi desde como los 20 metros los brazos de él diciéndome: qué muerte tan hermosa, Juan, qué muerte tan hermosa. Claro. ¿Lo recuerdan? A mí me parece una muerte hermosa morir de un cardíaco. Uno no se da cuenta. Yo soy operado del corazón, la familia mía que hay todas operadas del corazón, pero a mí me pareció tan interesante cuando uno se acuesta a las 11 de la noche y al otro día amanece muerto. Pues amanece en la camita muerto. ¡Qué muerte tan hermosa! Yo la otra vez estaba agonizando en un hospital y me iban a hacer la extrema unción, un cura. Yo le dije: padre, no pierda el tiempo, que yo soy budista. Sí. Budista, entonces, ¿para qué se pone con esas bobadas de dame que la hostia, que la confesión? ¿Y sabe qué me dijo este cura? Me dijo: hombre, yo toda la vida he querido conocer a un budista. Yo le dije: te jodiste, porque yo soy un budista chiveado. Ese tipo de budismo, el mío, no funciona, porque yo no soy capaz de tener disciplinas. Escuchen esto. Esas hojas, hijo, que vimos hoy en el parque, son de caucho. Te digo esto para no hablarte dolorosos cuentecitos. Prefiero que el cielo te posea. Ya no sé qué hacer de tanto amarte. En ti no opera la cosmología. Esas tetillas rosadas nunca morirán. Eres de jabón. La cantidad de alambre que envuelves es infinita. Tu rostro es un paisaje. Sabes a perejil, hueles a mamey, miras a Rambó, llevas en la nariz a Dios, tienes 7 años amarillos, inventaste la risa y vuelas. Darío Lemos. ¿Y Gustavo alguna vez me dijo que era el poema más hermoso que había escuchado a Darío Lemos? ¿O que conocía a Darío Lemos? No, yo creo... ¿O uno de los más hermosos? No. Ese no es un gran poema de Darío Lemos. Lo que pasa es que uno cambia mucho de gusto. Lo que pasa es que como yo soy ególatra, ese poema es un poema inédito de Darío Lemos, y yo lo publiqué en unos cuadernitos de la biblioteca, que yo fui el primer editor de Darío Lemos. Después salió Sinfonías para máquina de escribir. Ese poema es muy significativo porque yo lo logré recopilar inédito, ¿no? El mejor poema de Darío Lemos, y eso es universal, se llama Yo soy Darío Lemos. De Darío hemos sacado por ahí 5 o 6 ediciones. Yo sigo editando a Darío Lemos porque creo que es el único poeta que llevó el nadaísmo hasta sus últimas consecuencias, que es vivir en la calle, comer,
vivir, dormir. Él vivía en una silla de ruedas en la playa, no tenía que comer, casi que murió de hambre. Es demasiado exagerado, pero en cambio el nadaísmo de Gonzalo Arango se fue volviendo un nadaísmo cristiano. A Angelita le atribuyen mucho como que se tiró en Gonzalo porque lo volvió un poeta cristiano, ¿no? Entonces el nadaísmo no valía. El otro nadaísmo de X504 era un nadaísmo también demasiado confortable, ¿no? A él le pagaba el Banco de la República una cuota cada mes para que dirigiera los talleres de la piloto. El nadaísmo de J. Mario también es un poco ridículo, no tiene mucha importancia porque ha vuelto el nadaísmo como un negocio. Entonces lo único que llevó el nadaísmo a las últimas consecuencias fue Darío Lemos, como está, a la miseria y a la degradación. Bueno, aquí dice Gustavo. Yo soy Darío Lemos. Yo soy de nombre y apellido Darío Lemos. Todo el mundo cree que dice una gran verdad cuando declara que existe. Yo digo para contrariar la verdad que yo no existo. Mido 1,76 en verano y 1,78 en invierno. Soy la dimensión de las estaciones. A veces, cuando no tengo que pensar, mido por kilómetros la angustia y la inutilidad de vivir. Visto simplemente, sin exageraciones, con un formidable desdén por la moda. Tengo chaqueta de aviador que nunca estuvo en la guerra. Vivo de la poesía, o mejor, la poesía vive de mí. Nunca tengo dinero, ni me interesa. Tengo en cambio abundantes amigos que pagan por mí en tributo de mi genio y a la amistad que les concedo por minutos, pues nadie es digno de mi compañía. Las mujeres se derriten de deseos bajo este sol tropical, porque yo cobro las miradas y los besos a precios muy altos y generalmente en dólares. ¿Qué más puedo decir de un poeta excepcional como yo? Bailo rock and roll cuando la marihuana relaja mis músculos. De noche, cuando la ciudad duerme, me provoca asaltarlas a los ciudadanos, abofetearlos y gritarles que van a morir, que desocupen la soledad. Esos dominios de la poesía en los que me paseo como un emperador. En síntesis, soy un poeta sin antecedentes, no dejaré sucesores. Conmigo nace y muere la poesía. No diré otras cosas porque no duermo esta noche. Ah, se me olvidaba decir que no amo a nadie y que nadie me interesa. Hay una anécdota muy bonita de Darío Lemos. Yo hacía los cuadernos de la biblioteca y en ese caso hice 300 cuadernos, dejé 100 para la biblioteca y en un rasgo de generosidad me entregué a Darío Lemos 200 cuadernos. Le dije, vea, aquí está tu obra inédita en este cuadernito para que lo disfrutes y los vendas y hagan. Cuando íbamos por el río Medellín, cogió los 200 cuadernitos y los tiró al río Medellín. Hombre, qué acto tan bonito, qué belleza. Darío Lemos botó esos 200 cuadernitos en un homenaje al ego de la Maquero. Yo quedé estupefacto, pero me pareció un acto nadaísmo muy hermoso, que él botara esos cuadernos. Bueno, haiku japonés, haiku. Usted ha sido un publicador, un difusor del haiku. Sí. Habla un poco de eso, Gustavo, de cómo llega el haiku. Bueno, el haiku japonés es un poema en 3 líneas que hacen los japoneses y que yo siempre me enamoré de ellos. Entonces me dio por hacer un cuaderno sobre el haiku japonés, lo publiqué con la Biblioteca de la Antioquia y se convirtió. Raúl Henao, que es uno de los grandes poetas colombianos, dice que yo traje el haiku a Colombia a través de ese cuaderno.
es la manera más hermosa de hacer un poema, escribir un poema que traduzca el universo en 3 líneas. Eso es demasiado hermoso. Entonces yo empecé a buscar los grandes poetas que ha dado la humanidad, como Isa, Bacho, Santoca, Buzón, todos esos poetas. Por ejemplo, un poema de Isa: hasta mis mismos pies cuando llegaste, caracolito. Le escriben también a los mosquitos. Vea uno de Isa, qué tan hermoso este poema de Isa, haiku. También para el mosquito la noche es larga, larga y sola. Entonces, por ejemplo, Isa le escribió 600 haiku a los animalitos más humildes de la humanidad, a los caracolitos. Y Bacho hacía viajes y en cada viaje escribía haiku. Es, yo creo que el momento más grande de la humanidad, hacer un haiku en 3 líneas. Bueno, y hay que, por supuesto, hablar de José Manuel otra vez, ¿no? De José Manuel Arango, poeta que además compuso un poema que le da nombre a este festival, Apalabrar, uno de sus grandes poemas. Con José Manuel, ¿cómo es eso de que le había dicho después a Clarita que no publicaron los poemas que había dejado por ahí? ¿Y usted por qué le desobedece, Gustavo? Hombre, Clarita, a los 8 días de muerto José Manuel me llamó a mí y a un amigo y nos dijo: aquí está la obra de José Manuel inédita. Él dijo que la destruyéramos, usted verá. Yo no quise. Y salieron los poemas póstumos de José Manuel, yo los saqué, y han circulado por todo el mundo. Y yo me he dedicado a difundir la obra de José Manuel. Vengo hace 3 meses, estuve en Pereira celebrando la muerte de José Manuel. Ahí estaba la hija de José Manuel, la señora, en una librería que se llama esa Roma, una librería como de 4 pisos. Y allá habían 60 personas esperando que les hablaran de José Manuel Arango. También fui esta sí es más triste, fui a Popayán a hablar de José Manuel y el público eran como 80 personas de la Feria del Libro de Popayán, y yo hablaba de José Manuel Arango y para ellos no existía sino Guillermo Valencia y Rafael Maya, muy buenos poetas, y se quedaban fríos con José Manuel, no habían queso. Yo tuve que cambiar el discurso y hablar de otra cosa. Me puse a hablar sobre lo que es una tertulia y lo que es un taller literario, y los tuve animados durante media hora hablando de ese tema. No quise, pues no había manera de hablar de José Manuel porque nadie lo entendía, no sabían quién era. En cambio en Pereira habían 60 personas oyendo hablar de José Manuel Arango, y cada que hay algún sitio, a mí me invitan mucho a Carmen de Viboral a hablar de José Manuel Arango, y yo me he dedicado como una religión a mantener viva la presencia poética de José Manuel. Saco los libros de José Manuel, los publico, vuelvo a editar los libros, hablo por los medios sociales, por internet. Hemos sacado ya, hicimos un libro que se llama, un video que ha sido exitosísimo, se llama La humildad del jardinero. Estando vivo José Manuel, editamos ese video, ustedes lo pueden ver, está en YouTube, La humildad del jardinero. Y también hicimos dos sesiones grandísimas de 1 hora de la tertulia que te hacíamos José Manuel y yo en el Jardín Botánico, y ahí salen y los pueden ver ustedes en YouTube, y son de mucha salida, a la gente les gusta mucho.
y en todas las partes donde se necesite hablar de José Manuel, ahí estoy yo, como si José Manuel fuera un Dios para mí. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con José Manuel? Se escribe a palabrar diciendo, pero al niño ciego le dicen, esta es la lluvia, y él la acepta en el dorso de la mano, y le dicen, este es el azulejo, y él pasa suavemente las yemas por el cuello corvo. Lluvia, azulejo, nombres para las perplejidades del niño ciego. Gustavo, ¿cómo es eso también de que Ricardo Aricapa, gran escritor y cronista, usted lo contaminó alguna vez proponiéndole que mejor se fuera a estudiar periodismo? ¿Cómo fue eso? Sí, yo no sé si es un gran periodista Ricardo Aricapa, pero cuando yo tenía una finca en el Picacho muy famosa que llamaba, no tenía nombre. La finca del Picacho sale en un libro de Víctor Bustamante, se llama Los Malditos, y ahí se cuentan muchas historias sobre esa finca del Picacho. Y cuando tenía 18 años, Aricapa iba allá, era estudiante de ingeniería. Entonces me decía, Maquero, lo que pasa es que a mí lo que me gusta es escribir, pero ¿yo de qué vivo? Yo le dije, hermano, como todos los grandes escritores, comen mierda, aguantan hambre. Usted como escritor no puede pensar de qué va a vivir. No, entonces le lavamos el cerebro entre un amigo y yo que ya murió y salió, se retiró de ingeniería y se volvió periodista. Yo tengo 75 años y no he podido morir de hambre y me ha tocado muy duro sobrevivir por ahí vendiendo un que otro librito. Y Aricapa se ha vuelto un periodista muy destacado. Escribió un libro muy grande que es Medellín es así, ¿no? Dentro de la, digamos así, cronistas urbanos de Medellín, Medellín es así, es uno de esos hitos, lo mismo que Moscas de todos los colores, de Betancourt, inclusive Contrasueño, uno de Carlos Sánchez, y tal vez sentir que es un soplo de la vida de Juan José Hoyos, que no son tantos además, ¿cierto? No son tantos los libros, digamos, que han mostrado de forma poética, potente y con mucha rigor periodístico también, claro, y con mucha inmersión en esos mundos a Medellín, al centro de Medellín, a la ciudad de Medellín, y creo que ahí está un muy buen compendio de los principales. Gustavo, pero cuénteme un poco, devolviéndonos un poco atrás, usted tuvo una vida de hippie, ¿no? Andariego, ¿o qué? Si se puede llamar así, por muchos lugares. Sí, yo en una época me iba a viajar por todo Colombia. Al principio empecé a irme con una mujer. Entonces viajábamos y viajábamos y viajábamos, aguantábamos hambre, no nos daban comida, dormíamos en las calles. No recuerdo con tristeza eso y no con mucho orgullo. Y después llegó un momento en que dije, hice uno con una mujer, además yo viajaba con una mujer y era medio bonita, entonces a uno le daban comidita porque le gustaba la vieja que estaba con uno. La vieja pues adorada, una gran mujer, muy bien tratada por mí, ¿no? Con mucho amor y con mucho respeto, y ella se acuerda de mí con mucho cariño. No fui machista ni respetuoso nunca con ella. Y aguantamos mucha hambre por todo Colombia. Y yo después dije, oíste, Amaquero, ¿y qué tal si te vas sin mujer? Es más duro para vos porque vos bien feo y bien barbado. Es más fácil que usted andando con una mujer bonita que le ayude, empiece a andar solo. Entonces yo me iba solo, me montaba en los buses, cantaba en los buses, canto muy feo, pero recogía platica, me dejaban montar en el bus, me iba con una ollita para hacer la comidita, por ahí arrocito y aguapanela,
comidita humilde, hacía una fogatica y llevaba una maquita, y acostaba en la hamaca y hacía la comidita, ya solito, sin mujer. Me acuerdo una vez, eso sí me dio muy duro, que me enfermé, se me inflamaban las amígdalas y yo era pidiendo limosna en las farmacias por ahí de la costa porque estaba enfermo, pues tenía fiebre. Duro eso. Cuando uno está pidiendo no solamente para comer, sino para... Y una vez me tocó que yo estaba en una carpita y se inundó esa carpa. Hermanos, eso se inundó de las 4 de la tarde. ¡Qué noche tan larga! Fue como si fueran 25 o 30 noches en el aguacero más horrible y la carpa inundada, todo lleno de agua. Hasta ahí llegó mi camino de vagabundo. Ya dije, no vuelvo a salir, porque esta ha sido la peor prueba. No la del hambre, sino que se me inundara la carpa de una manera tan espantosa. Bueno, les cuento que estamos también grabando un podcast, Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio. Los 3 temas de ese podcast son memoria histórica, medio ambiente y literatura y música, relacionados sobre todo con esos 2 ejes. Hay muchas historias de vida, muchos testimonios. Eso que estamos grabando hoy va a ser como el primer en vivo de Voces y Caminos. Gustavo Zuluaga, el hamaquero, es uno de los libreros más legendarios. Cuénteme del hamaquero de la tertulia del Jardín Botánico, sí. Porque yo estuve ahí pues conocí muchos escritores que ya, algunos de ellos desaparecidos, pero también a William Ospina, a Piedad Bonet, por supuesto, a Giovanni Quesep, a Julio Paredes, a Rogelio Echavarría, el del transeúnte. Bueno, hablemos un poco y vamos cerrando esta conversación con el hamaquero, hablando de la tertulia del Jardín Botánico, muy interesante y muy legendaria también. Sí. Esa tertulia, pues primero que todo ustedes la pueden ver por internet. Hay 2 tertulias de cada hora y media cada una, donde salen un poco de personajes. Hombre, esa tertulia la empezamos en Copacabana, en un reservadito, en un segundo piso, con José Manuel y varias personas de Medellín que iban allá. Y un día le dije a José Manuel, no, vámonos para el Jardín Botánico. Casi todos los que están viniendo son de Medellín, vámonos para el Jardín Botánico. Y arrancó esa tertulia en el Jardín Botánico y allá llegaba toda la gente de Bogotá por ejemplo, Piedad Bonet, que es una poeta ahora de lo más conocido, se ha vuelto muy conocida también por el suicidio de su hijo. Eso se llama Lo que no tiene nombre, el libro de que es la muerte de su hijo, el suicidio de su hijo esquizofrénico. Allá iba Giovanni Quesé, Rogelio Echavarría, William Ospina fue muchas veces, Julio Paredes, como tú dices, Juan José Bollo mantenía. Había un problema en la tertulia, era que yo pensé que el que iba a ser el director de la tertulia era José Manuel Arango. Cuando llegamos al Jardín Botánico, resulta que José Manuel le decían el mudo, no hablaba, vivía al helado, ausente, perdido, no sabía ni dónde estaba parado. Entonces me tocó dirigirle a mí y mantener un tema permanente, 2 horas de 11 a 1 todos los sábados con invitados, en fin, y había una seccioncita de 15 minutos para José Manuel que se llamaba El Rincón del Poeta. Entonces cada 8 días nos traía 15 minutos un poeta. Allá conocimos a Emily Dickinson, a la Simbiosca, a las poetas y poetas que a él le gustaba, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique,
a los poetas españoles. Él nos daba esos 15 minutos. El resto, una hora y no sé cuánta, casi 2 horas, le tocaba al Lamaquero levantar invitados de un lado y de otro, de todas partes, hablar sobre poesía, sobre autores. Yo no entiendo cómo fuimos capaces de mantener 6 años esa tertulia. Y cada que llegaba alguien de Bogotá o de alguna parte del país, quería estar con José Manuel, allá llegaba. Y fueron momentos muy grandes para la literatura antioqueña estar al lado de José Manuel durante esos 6 años. Yo creo que, Gustavo, voy a decir algo que no sé si esté de acuerdo, justamente por esa parquedad, si se puede llamar así, de José Manuel Arango, que la mejor obra de José Manuel Arango es el silencio. Es lo que calla, es lo que insinúa, las vibraciones que deja con su palabra contundente. ¿Qué piensa de eso? Hombre, para José Manuel, él decía, por ejemplo, la señora de él decía, cuando José Manuel saca un poema en limpio, han pasado por ahí los mismos 200 poemas que ha tirado a la basura. Pule y pule y pule y pule. Y José Manuel se acercaba mucho casi que al haiku japonés, a la poesía corta. Él quería decir todo en 3 o 4 líneas. Él como que el sueño de él era aspirar que la poesía se acercara al silencio. Y no hay un poeta tan silencioso en la poesía colombiana como José Manuel Arango. José Manuel Arango es una poesía que está por conocerse. Entonces, eso es muy bonito, pero Juan Alberto, aquí hay un amigo que es un enamorado de Johnny Albino y él está muy interesado en que hablemos de quién fue Johnny Albino, ¿no? Bueno, bueno, al compañero le voy a preguntar, ¿qué quiere usted saber de Johnny Albino? ¿Qué querría usted saber de Johnny Albino? Es un poeta muy grande de Nechí. ¿Quiere venir? Y nos dice. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, a Johnny Albino lo conocí hace 6 años trabajando en Nechí. En ese tiempo no conocía a Lamaquero. Johnny Albino se suicida, ¿en qué año? Hace 3 años, pongámosle, 2017 en el Parque Arví. Y es brutal como el papel del librero le ayuda a dar voz a un poeta que en Bajo Cauca es muy difícil encontrar por la falta de oportunidades, porque está porque la minería es un monstruo gigante que termina acabando con las ilusiones de mucha gente. Y Johnny tenía como 3 razones para vivir, que eran la poesía, las mujeres y la montaña. Fue perdiendo la razón como el sentido de la vida. Pero conocí a Lamaquero en Medellín, entonces contanos un poquito cómo fue ese conocimiento de Johnny, sí, y cómo le alargaste un poquito la vida con la literatura y publicando su primer libro de poemas, que fue una cosa muy sencilla. Contanos de eso. Bueno, yo hacía un programa en la emisora La Antioquia que se llamó Defensa de la Palabra, que era un programa donde atacaba el Festival Internacional de Poesía, atacaba las instituciones, atacaba las cosas contundentes de la ciudad y llevaba a unos compañeros como La Barca de los Locos, llevaba a todos los contestatarios de la ciudad, iban allá a atacar, y yo dije, pues hombre, me la voy a jugar hasta que me cerraron el programa. Después de tener 8 años abierto el programa, me lo cerraron entre Fajardo y el Festival Internacional de Poesía. ¿Cómo les parece, muchachos, que había un personaje en Nechí que se llamaba Johnny Albino, que decía que desde que tenía 8 años, su misa, su acercamiento a la poesía, era defensa de la palabra? Cuando cerraron el programa se vino para Medellín, asustado, no volvió a salir el programa.
Entonces los celadores de la emisora nos mostraron, dijeron, vea, allá están haciendo el programa en vivo, vaya, hable con ellos. Se acercó, hablamos con Johnny Albino y yo tenía un lugar que llamaba el lugar de la noche, que era un café libro. Entonces yo le dije, bueno, Johnny, se va a quedar en Medellín y véngase para la librería, trabaja conmigo. Y en ese momento yo estaba sacándole el libro a una mujer que se llama Valeria Izaza, que él después se enamoró de ella. Yo me acerqué a sacar el libro de Valeria Izaza y él miraba. Cuando yo sacaba el libro, iba haciendo el libro de Valeria y de pronto él me dijo, primero me enamoró pues de Valeria porque era feo y enamorado de todas las mujeres. Entonces se enamoró perdido de Valeria y me dijo, Maquero, yo tengo mi libro de poemas, ¿usted por qué no me ayuda a hacer? Yo le dije, ¿cuánta plata tiene? Me dijo, bueno, con esta platica yo puedo hacer 17 libros. Yo le dije, nos ponemos en esas. Y él ponía las pinturitas, las fotografías que a él le gustaban de Medellín, las metimos ahí, en colores. Hicimos un libro en pasta dura, hermoso. Y él hizo sus 17 libros, los vendió. Y lo que hizo con toda esa plata de esos 17 libros, en vez de hacer como todo empresario antioqueño, lo que él hizo fue irse a gastárselos de las putas. Todos los 17 libros se los gastó en ellas. Yo no sé si pasó bueno, pero hizo como haría un poeta maldito, se tiró la plata, los 17 libros, pero esos 17 yo no sé, se dispararon y después en un momento dado a él le dio por suicidarse, se fue para el Parque Arví, escribió un poema espectacular, tonada para una despedida, lo leyó en un lanzamiento de una revista que yo hago que llama La Musa Sonámbula y 3 días después de escribir ese poema se suicidó en el Parque Arví. Yo después, por ahí la gente me ayudó y saqué 50 poemas, 50 libros, ya los vendimos. Por otro lado hemos sacado otros 30 y hemos sacado también en las redes sociales todos los poemas de Montaraz. Y así hemos difundido ese poeta suicida, que es un poeta hermoso. Yo tengo una revista que se llama La Musa Sonámbula allá, que estamos en el número 20, y hay un homenaje a Johnny Albino. Si les interesa, valen 10.000 pesitos la revista, muy hermosa, para que conozca el trabajo de ese gran poeta Johnny Albino. Bueno, este es Gustavo Zuluaga, el amaquero, promotor incansable, espero que incansable, ¿cierto, Gustavo? Sí, claro. De los libros, de poetas emergentes, de poetas que asumen la vida con una postura crítica y digamos que temeraria a veces, con todo el cuerpo, con toda la decisión, con toda la vida. Alternativo de poesía. Gustavo también hace el Festival Alternativo de Poesía, festival alternativo al festival grande que conocemos en Medellín. Pero también quiero decir que, recordarles que Voces y Caminos, el podcast que estamos grabando hoy, es un podcast de periodismo narrativo independiente y autogestionado desde los territorios de Colombia, en el que la intimidad y la empatía, con sus atmósferas sonoras, son las fibras que tejen imágenes y palabras fértiles de experiencias y verdades del camino. Voces y Caminos pone a resonar historias de vida, fascinantes, relacionadas con la memoria histórica, el medio ambiente, la literatura y la música, y cada episodio es también la historia de un paso, incluso de una transformación de sus protagonistas. ¿Por qué no ir cerrando también con algunos poemas de José Manuel Arango, ya que hemos hablado que es un poeta del silencio? Cerca de la estación de trenes, tengo por acá, cerca a la estación de los trenes, sobre la plazoleta, el olor a semen y a sueño de un cuarto de hotel. 20 pasos abajo está el arbusto que nimba un halo de luz y niebla. Ella es ahora solo ese rostro que flota en mi soledad y un poco de memoria en las palmas de la redondez de sus hombros. Ahora, cuando la concubina del ladrón
sola en la noche, lo aguarda, y el hastío reúne a los hombres en las tabernas. La moneda lanzada contra el muro se deshizo en polvo, contra el muro donde heladas mujeres muerden la sombra con sus dientes de cuarzo. Queda la soledad trasvasada en el beso, y cerca de la estación de los trenes, sobre la plazoleta, este cuarto de hotel y su olor a semen y a sueño. José Manuel Arango, vamos cerrando, Gustavo, lo del Festival de Poesía y unas últimas palabras para ese gran poeta todavía en pleno redescubrimiento como es José Manuel Arango, que no ha tenido tal vez su sitial merecido y que tal vez a él ni le interesa, ¿no? Mucho menos ahora que se fue, pero a nosotros sí nos interesaría conocerlo más. Bueno, el Festival Alternativo de Poesía, vamos en el 13º, el 12º fue hace un año dedicado a Mario Rivero. Este arranca ahora en diciembre. Presentamos por ahí 35, 40 poetas de toda Antioquia, tratando de que sean poetas excluidos, poetas que no tienen voz, poetas un poco de la calle, poetas anónimos. Ya hemos publicado, tenemos un libro que se llama La Protesta de la Musa, que son 95 poetas descubiertos ahí en esos 13 años del Festival Alternativo. Lo hago siempre con Víctor Bustamante, el director del neonadaísmo, y a ratos con un poeta peruano, amigo de nosotros, que se llama Carlos Alfonso Rodríguez, y un amigo que se llama Mario Sánchez, con el que hago la revista La Musa Sonámbula. José Manuel será como un poeta por conocer, apenas está siendo conocido en el país. Yo viajo a todas partes a hablar de la obra de él, lo edito, saco libros, saco folletos, saco cuadernos, también saco un libro que él hizo sobre Han Chan, hay otro sobre Emily Dickinson de él. Él es también muy importante como traductor, y así como va bajando Porfirio Barbaco, que ya no quedan sino por ahí unos 6 poemas, siendo pues una biografía inmensa, Porfirio, José Manuel Arango va subiendo con una obra silenciosa, una obra donde la palabra es pulida en cada instante. Tenemos que empezar a difundir y a promover mucho más la obra del gran poeta colombiano José Manuel Arango. Bueno, muchas gracias a Mariana, a Juan Santiago, a Cindy, bueno, y todos los que han trabajado por este hermosísimo espacio del festival, que nunca muera, que perdure en el tiempo, que necesitamos mucho de esto, por Dios, en tiempos de incertidumbre, de miedo, juntarnos a celebrar la palabra y a encontrarnos en ella, en la poesía y en el calor de los que sentimos que nos pueden dar esa luz de esperanza y esa fuerza para preservar todo este legado de grandes poetas y promover también los que emergen. Voces y Caminos Podcast. Y gracias, Gustavo, también por venir. Gracias por compartir con nosotros esta bella conversación. Gracias.